Konya, la capital del estado Selçuk. Una ciudad de la ciencia, del arte y de la cultura desde el siglo XII. Buenas personas siempre se han criado en las tierras fértiles de Konya, y el más célebre de ellos, Mevlana. Mevlana Celaleddin nació en 1207 en la ciudad de Belj. En 1222 vino con su familia a la Arende. Después de unos años, Mevlana aceptó la invitación de Alaaddin Keykubat y se mudó a Konya. Cuando se murió su padre, Bahattin Veled, fue enterrado en el Jardín de las Rosas del Palacio del Estado Selçuk. El convento de Mevlana, que se convirtió en külliye, es decir, un conjunto de edificios contiguos a la mezquita, con el pesar de los años, floreció dentro de este jardín de rosas. El domingo 17 de diciembre de 1273, Mevlana, abriéndose las alas a la vida eterna, fue enterrado en el lugar donde hoy en día se halla su tumba, delante de la cabeza de su padre. La vida se resume en estas tres palabras: fue crudo, me cocí, me quemé. Mevlana frecuentemente enfatizó la necesidad de que todos se entendieran y que se miraran con tolerancia, y que la base de su ancho entendimiento y su propio punto de vista sobre la vida seguían la línea del profeta Mahoma y del Corán. Como Mevlana creía que el día de su muerte iba a ser el día de su encuentro con Allah, que él consideraba su amor más grande, él aceptaba que ese día como Shebi Arus, o sea, la noche de bodas. Las actividades para las ceremonias de Shebi Arus, que se hacen todos los años en diciembre en Konya, son las celebraciones del aniversario de la muerte de Mevlana. La Kubbe-i Hadra, la cúpula verde, de una altura de 25 metros, fue construida en 1274 por el arquitecto Bedrettin de Tebriz encima de 4 columnas gruesas que llevan el nombre Pata de Elefante. Con el paso de los años, el convento de Mevlana se fue desarrollando alrededor de la tumba con los anexos añadidos posteriormente. Llegó a asumir finalmente a su estado actual. El convento de la tumba Mevlevi se convirtió en el Museo Asar Atika de Konya en el año 1926. En el año 1954, con una nueva organización en el museo, el nombre fue cambiado en el Museo de Mevlana. Se entra al museo por la Cümle Kapısı, o la puerta principal, o la Dervishan Kapısı, la puerta de los derviches. Las otras puertas llevan los nombres Küstahan, Çelebiyan y Hamuşan. Después de entrar por la puerta de Dervishan, se encontrarán por el lado izquierdo 4 celdas, o sea, cuartos de los derviches, y por el lado derecho 14 más. Los cuartos que se encuentran hoy fueron construidos por el sultán Murat III. 2 de estos cuartos, Postnishin Hücresi, es decir, el cuarto del supervisor del convento, y Mesnevi Han Hücresi, es decir, el cuarto del Mesnevi, tienen exposiciones de sus objetos originales. En las otras celdas hay una exposición de alfombras históricas y telas turcas.
Una fuente construida por el sultán Yavuz Selim le da frescura al jardín. Otra fuente elegante, que lleva el nombre Salsebil, está situada en el jardín y el murmuro del chapoteo que viene de la fuente le da una sensación de paz a la gente. El orden de Mevlana o Mevlevilik fue institucionalizada por Sultan Veled, el hijo de Mevlana, según los principios que Mevlana mismo le había enseñado. Originalmente basado en Konya, el movimiento de los Mevlevi, es decir, los seguidores de Mevlana, demostró un gran crecimiento en Anatolia y después en los Balcanes, Chipre, en el norte de África y en la península árabe. Los Mevlevihane eran lugares en donde se daba instrucción principalmente en la educación del Islam místico, pero adicionalmente había clases prácticas y teóricas de música y otras bellas artes. Dentro de los 1001 días de privación, es decir, Chile, que se sometían los que eran candidatos a ser parte del orden de Mevlana, al lugar donde tomaban la mayoría de sus estudios se decía matbah, o sea, cocina en árabe, porque era el lugar donde la gente se cocía. A la vez era el lugar donde la comida se preparaba y se comía. En una pequeña parte había un taburete con una piel de animal tendida encima. Los candidatos que querían entrar al orden de Mevlana se sentaban encima de las rodillas sobre este taburete y observaban lo que se pasaba. Después de 3 días, tomaban su decisión final de entrar o no. Si la decisión era positiva, entonces sus 1001 días de privación empezaban. Los zapatos se colocaban a un pequeño armario para zapatos que se encontraba debajo del taburete con la punta de los zapatos hacia adentro. Si el maestro responsable para los candidatos giraba la punta de los zapatos hacia la puerta, esto quería decir no estás aceptado al convento. La segunda parte era hecha de madera. Aquí los candidatos tomaban sus clases de giros. Esta instrucción empezaba con el clavo de entrenamiento de la sema, es decir, ceremonia religiosa. La enseñanza empezaba con los giros que se hacen alrededor de un clavo que se colocaba entre los dedos más grandes del pie izquierdo, para que no se hiciera daño al pie y para poder girar con más facilidad, y echaba sal al pie. Mientras giraban, la mano derecha se mantenía arriba y la mano izquierda se mantenía abajo. Esta posición significaba: somos un instrumento, tomamos de Dios, nos convertimos en cenizas. La moneda de los derviches se refiere a su lápida, su toga religiosa a su sudario y su suéter a su fosa. Como en este cuarto se leía el Corán, se le decía Hücre-i Tilavet, es decir, celda de la lectura del Corán. Este cuarto todavía se usa como un cuarto para caligrafía y allí se muestran maravillosos ejemplos del arte caligráfico. En la pared oriental del cuarto de lectura del Corán encontramos una puerta de plata que nos recuerda casi a la portada de un libro. Después de pasar por la puerta de plata, llegamos al salón de la tumba que se llama Huzur-i Pir, es decir, el maestro de la paz. Hay 3 cúpulas que cubren la tumba. Una es la cúpula verde, las otras 2 se llaman Kubabul Aktab, que quiere decir las cúpulas de los polos. Y allí están las fosas de unos parientes de Mevlana y de unos grandes maestros de su orden. En esta sección hay 31 fosas en total. El sarcófago de mármol de Mevlana está encima de un estante con un escalón de plata, separado del salón por una reja de plata. Está cubierto con un cuero con maravillosos versos del Corán, encajados en oro y satén negro. A su lado yacen también su padre Bahattin Veled y su hijo Sultan Veled.
Los sarcófagos de los soldados de Jorasán también son de las obras más impresionantes del museo. Los soldados de Jorasán eran soldados que se vinieron juntos con la familia de Mevlana de la ciudad de Belj. En el pie de las tumbas de los soldados de Jorasán había un nisantase, o sea, un plato de cobre usado para traer las lluvias fértiles de abril, grabando con la figura de un gallo. Al comienzo de las lluvias de abril, que se consideraban sagradas por los Mevlevis, la lluvia se recogía en calderas grandes y después de recibir una oración, el agua se distribuía a las casas de los Chelebi y a los nobles locales. En los escaparates de los semahane, es decir, pabellones ceremoniales, hay objetos ejemplares de la cultura de los Mevlevi, como las ediciones más viejas del Mesnevi, es decir, el libro de Mevlana, muchas obras de escritura de valor, como el Divan Kebir dorado, la ropa que pertenecía a Mevlana, Shems y Sultan Veled, cuentas de oraciones e instrumentos musicales empleados para la música Mevlevi. En cuanto a la mezquita pequeña que está ubicada al lado del pabellón ceremonial, hay una exposición que incluye el Sakal de Sherif, es decir, un pedazo de la barba del profeta Mahoma, la alfombra de oración de Mevlana, algunos objetos del convento, ejemplos de alfombras y kilims de valor, además de muchas obras de escritura de alto valor. Es una llamada que continúa hace siglos. Konya nos está llamando. Mevlana nos está llamando. Nos está convocando a que nos entreguemos al Creador, a la paz, al amor. Quien quiera que sea usted, venga. Incluso si usted es un infiel, un pagano o un adorador del fuego, venga. Nuestra hermanidad no es de desesperanza. Incluso si usted ha roto sus votos de arrepentimiento cientos de veces, venga.